parecería que estaríamos un poquito más adelante. Y dejamos mucho las sillas vacías. Por favor, acerquémonos más. Somos una familia y es bonito estar cerca los unos de los otros. Bienvenidos en esta mañana, pues, como cada domingo, en esta parte tenemos el mensaje. Y hoy toca un mensaje muy, muy interesante. Bueno, interesante como todos los que tenemos cada domingo, pero trata de algo tan bonito, de nuestra relación directa con el Señor. Es algo que realmente me animó mucho al preparar este estudio, ¿no? Pensar, tal vez nosotros todos oramos, nosotros sabemos que es la oración, pero ¿realmente entendemos lo que esto es en sí, en esencia? La oración es tan lindo, ¿no? Cuando se conversa con una persona a quien uno ama, a quien uno estima y sabe que realmente nos considera también, ¿verdad? Es tan lindo conversar con el papá, con la mamá, un ser querido, ¿no? Pero en este caso es una conversación con el Señor. Vamos a orar para empezar este estudio. Amado y bendito Padre Celestial, en esta mañana, Señor, te alabamos, te adoramos por tu grandeza, por tu poder, por tu misericordia infinita, porque tú eres el amo y Señor de todo lo creado, incluido nuestras personas, Señor, nuestras vidas. Queremos en esta mañana, pues, pedirte, suplicarte, de que seas tú quien nos hable, que seas tú, Señor, dirigiendo tu palabra por medio de tu Espíritu, a través de mi persona, Señor, para poder entender este tema tan interesante que tú nos has dejado, Señor, para poder comunicarnos contigo. Bendice tu palabra y bendice a cada uno de los presentes. Te lo pido en nombre de Cristo nuestro Salvador. Amén. Bien, entonces, vamos a ver esta mañana porque la oración personal es un medio de gracia, diríamos, ¿no? Por el cual nosotros podemos, pues, tener esta comunicación con el Señor, ¿no? La oración es un medio de gracia muy importante para cada uno de los creyentes. Y bueno, tal vez pensando un poquito, ¿no? Recuerdan los que hemos leído la Biblia, en Primera de Reyes 3, los versículos especialmente del 5 al 11, hablan de un rey, de Salomón. Y este hombre oró, este rey oró al Señor. ¿Y qué pidió? Pidió algo muy importante, pidió sabiduría para gobernar al pueblo de Dios. Y por esto Dios le concedió su pedido y con más añadiduras, ¿no? Entonces, nosotros sabemos de que la Biblia dice que busquemos primero el reino de Dios y su justicia, y el resto, ¿qué? Vendrá por añadidura, ¿no? Entonces, hoy vamos a ver, pues, en este tema, de que la oración, como estamos diciendo, es una conversación del hombre. Imagínense, la persona, ¿con quién? Con Dios, ¿no? Y con Dios, ¿no? ¿Acerca de qué? Puede conversar la persona de lo que sea. Puede conversar, pues, de sus problemas, necesidades físicas, espirituales, alegrías, tristezas, pedir ayuda, pedir sabiduría, pedir, tal vez consuelo. Lo que quiera una persona puede pedirle a Dios, ¿no? Y esto puede pedirle por su persona o también por los demás. Qué interesante, ¿no? Lo único que hay que pensar de que en esta oración, en esta conversación con el Señor, uno tiene que tener en cuenta algunas cositas, ¿no? En primer lugar, que la oración incluye no solamente pedidos, porque generalmente estamos acostumbrados a pedir y pedir y pedir. Pero la oración incluye una verdadera adoración al Señor, empieza justamente con eso, con la adoración. Y si tiene sus
ahí sus lapiceros, sus papelitos que están anotando, su cuaderno, pues van tomando nota de las citas, ¿no? Porque es difícil leer todas, pasaríamos mucho tiempo. Entonces la oración incluye adoración, como vemos en Daniel 4, 34, 35. Otro punto muy importante, adoración. No solamente es adoración, sino también hay algo muy importante que incluye la oración, que es la confesión. Primera de Juan 1:9, súplica. Primera de Timoteo 2:1 al 3, intercesión. Santiago 5:15 y agradecimiento. Filipenses 4:6. Si nosotros tenemos en cuenta estas cositas, estos pequeños pasos en la oración, tengamos en cuenta que nuestra oración va a tener éxito, va a ser escuchada por el Señor, ¿no? Y nosotros como cristianos, pues, debemos tener en cuenta estas cosas, porque la oración es muy importante en la vida del creyente primeramente para su caminar diario con Dios. Si uno tiene su devocional temprano, el Señor va a guiarlo durante todo el día, ¿no? Entonces, para recibir también la misericordia y la gracia de Dios, ¿no? Es algo que debemos tener en cuenta. A través de la historia podemos ver, pues, personas en el Antiguo Testamento, ¿no? De que oraron y oraron de una forma adecuada y recibieron la respuesta del Señor. En Primera de Samuel encontramos una mujer, Ana, ¿recuerdan? Era estéril, pero cuando oró realmente de corazón al Señor, ¿qué sucedió? Dios le concedió salir embarazada y dar a luz. Tenemos un caso de un varón, estamos hablando de una dama y también de un hombre, Ezequías. Esto en Segunda de Reyes también lo encontramos, esta historia, en el capítulo 20. Él estaba enfermo de muerte, es más, ya el Señor le mandó a decir por medio de un profeta que arregle todo porque ya llegó su momento. Pero ¿qué pasó con él? Oró. ¿Y qué consiguió? El Señor le concedió 15 años más de vida. Eso lo encontramos en la Biblia, ¿no? Hermanos, si nosotros oraríamos de acuerdo a la voluntad de Dios, si nosotros oraríamos con esa fe que nos enseña la Biblia, ¿cuántas cosas increíbles podríamos ver en nuestras vidas, en nuestros familiares, en nuestra iglesia, en nuestro Cajamarca, el Perú y no sé cuántas cosas más, ¿no? En nuestro trabajo, en fin. Vemos pues cuán importante es la oración en la vida del creyente, en la vida de un hijo de Dios. Y hoy vamos a ver, este tema es demasiado amplio, la oración. Si nos ponemos a leer libros de la oración, yo estaba pensando, ¿no? Tal vez en un mes se podría hacer más o menos un mensaje que se entienda completo acerca de la oración, porque hay mucho que tratar al respecto. Pero hoy vamos a ver algo que nos va a ayudar en este aspecto. Y vamos a ver que debemos estar seguros primeramente de que nuestras oraciones serán atendidas por Dios. Y esto vamos a abrir ya nuestras Biblias en Juan 14, los versículos 13 y 14. Juan 14, versículos 13 y 14, dice así: y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y si algo pidierais en mi nombre, yo lo haré, dice Cristo, ¿no? Y también vamos a leer una cita más en Filipenses 4. Filipenses 4, los versículos 6 y 7. Entonces, acá encontramos también en Filipenses, dice: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, con toda oración y ruego,
con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Qué lindos versículos, y bueno, ¿no? Estamos hablando bastante de la oración, que es un tema muy amplio, pero creo que acá resume mucho de la oración. Y en esto, por ejemplo, si empezamos con lo de Juan, en estos momentos, ¿qué estaba pasando? De que los discípulos se encontraban tristes porque ya Cristo iba a partir, ya iba a su lugar de donde vino, ¿no? Pero al mismo tiempo ellos tenían este gran consuelo de que les dejaba este medio de oración para comunicarse con el Padre, y por medio de él, pidiendo en su nombre, pueden recibir lo que ellos solicitan al Padre, ¿no? Qué bonito, qué consuelo, a pesar de la tristeza. Muchas veces uno puede estar pues en momentos difíciles, en momentos tristes, pero con la palabra de Dios, con las promesas que Él nos da, nosotros podemos sentir gozo y alegría. Gracias. Gracias, hermano. Entonces, según lo que estamos viendo, esto no quiere decir pues de que como creyentes, yo como creyente puedo pedir lo que se me viene en gana y simplemente al final de mi oración digo en el nombre de Cristo y voy a obtener lo que pido. No es así, porque la Biblia nos enseña que para que nuestras oraciones sean contestadas adecuadamente, tenemos que hacerlo de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿no? Tenemos de hacer de acuerdo a la voluntad de Dios, y hay que pedir algo que glorifique al Padre y sea pues de bendición para las personas. Esto debemos tener en cuenta, y de bendición también para nosotros, ¿no? Para nuestro bienestar personal. Para ello también hay que tener en cuenta algunas cositas. Por ejemplo, ¿no? Que nuestra oración debe servir para los propósitos de Cristo y su reino, y no que sean pues lo que pedimos motivos egoístas, ¿no? También tiene que estar basado en los méritos de Cristo, no en los nuestros, porque ¿qué podemos pedirle a Dios? Decir, ¿sabes qué, Señor? Necesito esto que me es, porque yo sí, pues realmente soy tu hijo y soy esto, soy el otro. ¿Tenemos méritos realmente que los cuales nos hagas hacernos sentir seguros de que pedimos y que por ello el Señor nos va a dar? Por eso es que siempre pedimos en el nombre de Cristo, en los méritos de Cristo nuestro Salvador, porque Él es el único perfecto. Nosotros, ¿qué somos? Aunque somos ya salvos, pero somos pecadores aún, pecadores redimidos, nada más. Otra cosita, tiene que estar basada, tiene que basarse también solo en la gloria de Dios. Y bueno, ya llegando a Filipenses, en el capítulo 4, los versículos que leímos, empieza el versículo 4 con algo que realmente a mí me hizo pensar y meditar, ¿no? Porque dice que por nada estéis afanosos. Yo estaba muy afligido estos días, hermano. Aún para preparar este mensaje, me afligí peor. Y sin embargo aquí dice que por nada debemos afligirnos, por nada debemos preocuparnos. Y yo les pregunto, ¿un cristiano no debe preocuparse entonces por nada ya? ¿Qué piensan? ¿No? La verdad que yo decía, no es así. Pero bíblicamente, y lo confirman comentaristas, de que sí, un cristiano no debe afligirse por nada, porque ahí encontramos de que todo debemos presentarlo a Dios en oración. Todas nuestras dificultades, problemas, aflicciones, del tipo que sean, si realmente oramos constantemente y como nos enseña la Biblia, esto el Señor nos lo va a quitar. Inclusive, encontramos pues de que Pablo asegura de que nuestras oraciones serán
realmente pues atendidas por el Señor en Efesios 3:20, ¿no? Entonces, y MacArthur dice algo muy importante al respecto. La ansiedad y la preocupación indican una falta de confianza en la sabiduría y el poder de Dios. O sea, si nosotros estamos afligidos, preocupados, angustiados, desanimados y todo lo que podíamos decir, ¿qué es lo que muestra en nuestras vidas? ¿Qué estamos mostrando? Que realmente estamos, si se puede decir, dudando, desconfiando del poder de Dios, ¿no? Debemos entonces, pues, como estamos diciendo, hacer llegar todo al Señor, especialmente cuando estamos pasando por momentos difíciles. Nosotros lo que tenemos que hacer es presentar todo a Dios en oración, y ahí dice, con acción de gracias. Muchas veces también nosotros oramos, pedimos y pedimos, pero ¿qué sucede? A veces recibimos respuesta a nuestras oraciones, somos bendecidos diariamente por el Señor, pero falta también gratitud, falta esta acción de gracias, ¿no? Y eso es lo que tenemos que hacer también nosotros los cristianos. Tenemos que orar en forma adecuada, en vez diríamos, de estar afligidos, preocupados, ¿no? Y si nosotros lo hacemos así, aquí también en esta parte nos dice que tendremos esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Si lo hacemos adecuadamente, si lo hacemos bíblicamente, si lo hacemos pues pensando en que Dios tiene poder para hacerlo todo, vamos a tener paz, que ni siquiera nosotros vamos a poder entender por qué viene esa paz. Eso es lo que el Señor nos enseña, ¿no? Y tal vez entonces nos hacemos las preguntas, ¿no? Cuando oras, ¿tienes la seguridad que Dios atiende tu oración? O quizás hay dudas al respecto. Quizás decimos, le pido al Señor esto, pero ¿me escuchará? ¿Realmente encontraré respuesta? O quizás no debo pedirle, mejor ya no, especialmente cuando uno está orando constantemente por algo y no encuentra las respuestas. Creo que ya el Señor ni me escucha ya. Muchas veces ya creo que hasta se olvidó de mí. Pero sin embargo, no tenemos en cuenta lo que dice la palabra. ¿Qué dice en Santiago? ¿Se acuerdan de este versículo en Santiago 1:6? Y ahí también dice que si pedimos dudando, ni creamos que lo vamos a recibir. Entonces, si oramos sin fe, oramos con desconfianza, oramos pensando de que el Señor tal vez no lo va a escuchar, mejor de hacerlo. Tenemos que orar, pero tenemos que orar con fe, con esa confianza que tenemos un Dios todopoderoso y a la vez misericordioso. Sobre todo misericordioso, porque creo que, como estamos diciendo, ¿qué méritos tenemos nosotros o qué merecemos para que el Señor nos dé lo que le pedimos? Pero Él en su gracia y su misericordia siempre está dispuesto a atendernos y a darnos lo que necesitamos. ¿Por qué? Porque al arrepentirnos llegamos a ser sus hijos. ¿Verdad? Qué bonito. ¿Qué haces, mi hermano, cuando tienes problemas, aflicciones, tienes dificultades de cualquier tipo en tu vida? Cuando hay una dificultad, cuando hay un problema en el hogar, ¿qué es lo primero que hacemos? Es ahora, si hay un incendio, llama inmediatamente a los bomberos. Si uno está enfermo o hay un enfermo en casa, un accidente, es ahora la ambulancia, no sé, es ahora un taxi o lo que sea. Pero, pregunto, ¿hacemos lo que primero debemos hacer? Pedimos al Padre para que Él nos dirija, para que Él nos muestre lo que debemos hacer. Lo que hacemos es desesperarnos, angustiarnos, llorar y cosas así, ¿no? Pero
a la luz de la palabra, ¿qué debemos hacer? Vamos a ver algunos versículos que son una promesa y nos animan en este caso a orar y pedir al Padre. Lucas 11:9, pidan y se os dará, dice. Juan 14:14, bueno, ya lo vimos, ¿no? Si algo pidiereis en mi nombre, ¿qué dice Cristo? Yo lo haré. Primera de Juan 15:7. Si permaneciereis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, hay algo muy importante, ¿no? Pidan lo que queráis y se os será hecho. Acá sí hay una condicionante. Si permanecemos en Cristo, si estamos en plena comunión con Él, si estamos orando, si estamos leyendo su Biblia, si estamos en cada momento en comunión con Él y tenemos en cuenta su palabra, y acá debemos pensar cómo estamos en cuanto a nuestra lectura bíblica, nuestros devocionales, en cuanto a la escuela bíblica, nuestras reuniones, etcétera, ¿no? Si su palabra permanece también en nosotros, si estamos aprendiendo versículos, si estamos estudiando su palabra, tengamos la seguridad, ¿no?, de que pedimos y será hecho, dice, ¿no? Eso es algo que no debemos olvidar también. Y un versículo más, primera de Juan 3:22, y cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él. ¿Por qué? Porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Nuevamente nos hace ver acá, ¿no?, que ¿cómo debemos estar seguros que vamos a tener respuesta a nuestras oraciones? Si guardamos sus mandamientos, dice, y hacemos las cosas que le agradan. Si vivimos una vida agradable a los ojos de Dios, ¿no? Entonces, para que nuestras oraciones sean fructíferas de cada uno de los creyentes, debemos pues hacerlas de acuerdo a la voluntad de Dios y vivir como el Señor quiere, hermanos. Vamos a ver otro punto más, que la oración es fundamental para recibir la gracia que necesitamos. Y acá vamos a ver en Hebreos 4:16. Hebreos 4:16 dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Qué bonito. Esta es como una invitación que tenemos, ¿no? Una gran invitación, todos los creyentes, para acercarnos con toda confianza por este medio de oración al trono de Dios, para recibir, dice, misericordia y gracia. Y esta confianza, ¿en qué está basada? ¿Por qué es que debemos entrar con tanta confianza? Esa confianza está basada en lo que Cristo ha hecho por nosotros, porque Él ha muerto para que nosotros seamos salvos y vive para que nosotros tengamos gozo y para interceder por nosotros. Qué lindo, ¿no?, lo que dice en Hebreos 7:25, si están tomando notas, ¿no? En la época del Antiguo Testamento, ¿qué pasaba con las personas del pueblo de Israel? ¿Podían acercarse en cualquier momento al trono de Dios, al lugar santísimo? No, ¿verdad? Solamente el sumo sacerdote y una vez al año podía hacer esto. En cambio, nosotros los creyentes, por esta obra maravillosa que Cristo hizo en la cruz, podemos acercarnos en cualquier momento, a cualquier hora del día o de la noche, con confianza y sin pedir audiencia, a conversar con el Padre a través de la oración. Porque Cristo, sabemos que cuando murió, ¿qué sucedió con ese velo, esa cortina que dividía el lugar santo del lugar santísimo? Se rasgó de arriba hacia abajo, dice, y con esto nos abrió el pase, nos dejó el pase libre para que podamos entrar a conversar con nuestro Padre Celestial en el momento
que nosotros querramos. Acá no es como cuando queremos conversar con una persona importante. Inclusive, lamentablemente hay que decirlo esto, ¿no? Hay algunas congregaciones que para llegar a conversar con el pastor, tiene que pedir audiencia. Y si está ocupado, lo cita todavía para el día que tiene tiempo y la hora que él cree conveniente. En cambio, nuestro Padre Celestial, por la obra que hizo Cristo, nos ha dejado ese privilegio tan grande a nosotros, de poder entrar a conversar con Él cuando lo deseemos, con el tema que querramos. No tiene que ser pues, ay no, pero ¿será bueno ir al Señor a molestarlo por esto? El Señor nunca se molesta. El Señor lo que quiere es de que vayamos, y no es por turno. Podemos ir todos al mismo tiempo, en forma individual, y Él, en su poder que tiene, puede atendernos. A cada uno nos escucha y va a contestar cada una de nuestras oraciones. Imagínense todos los privilegios que tenemos nosotros por ser hijos de Dios. Y podemos, como digo, acercarnos al Señor, especialmente cuando estamos en momentos difíciles. Cuando estamos pasando, por ejemplo, por tentaciones, en el momento de la tentación, en el momento que estamos pasando por una prueba, aun cuando uno haya caído en la tentación, aun cuando uno esté en pecado, aun cuando uno esté alejado, pero si de corazón siente el deseo y viene al Señor, el Señor no le dice, ¿sabes qué? Primero anda a arreglar un poco tu vida y después vienes. Nunca nos dice eso. Siempre está dispuesto a escucharnos cuando hay un corazón dispuesto y quebrantado. Eso es lo maravilloso que nos ha dejado nuestro Señor, la oración. Eso nos dejó Cristo cuando se fue al cielo, la oración. Y sabemos que Él fue un gran ejemplo de oración, porque Él oró constantemente y para Él no hubo cansancio, no hubo hora ni nada. Siempre tuvo tiempo para orar y conversar con su Padre, ¿no? Y si nosotros realmente queremos hacer esto, como estamos diciendo, aún en los momentos más difíciles, aunque estemos en el peor estado, vamos a encontrar la gracia y la misericordia de Dios. Vamos a alcanzar esto, hermanos. Entonces, tal vez nos ponemos a pensar, cuando estamos en momentos difíciles, cuando estamos en momentos que estamos atravesando por circunstancias muy malas en nuestra vida, ¿qué hacemos? ¿O qué debemos hacer primero, ¿no? Es algo que nos llama la atención. Generalmente, cuando hay problemas, y a veces inclusive hemos orado por un tiempo y parece que el Señor no contesta, parece que las cosas se agravan, ¿qué hacemos nosotros? Lo primero que hacemos es angustiarnos. Empezamos a desanimarnos. Empezamos a alejarnos de la comunión, porque ya creemos de que el hermano como que ya me rechaza, ya no me ve bien, y nos alejamos hasta de la comunión. Y lo que no tenemos en cuenta es que debemos acudir al Señor en oración, y el Señor está dispuesto a escuchar nuestras oraciones cuando realmente venimos con sinceridad, con honestidad y de corazón para pedirle al Señor. Y ese versículo de Primera de Juan, ¿no? Que Él es fiel y justo, va no solamente a escucharnos, sino a perdonar nuestros pecados si es que hemos caído en esto. Y bueno, a veces, como estamos diciendo, hay cosas por las que estamos orando por un buen tiempo y no tenemos respuesta. ¿Debemos seguir haciéndolo? Sí, el Señor quiere ver que perseveres en oración. Él tiene un propósito en cada uno de sus actos. ¿Hay oraciones que el Señor contesta de inmediato? También sí, pero hay una oración que sí debemos tenerlo muy en cuenta, y esto es especialmente para las personas que nos visitan, para las personas que están
escuchando el mensaje para las personas que están siendo discipuladas. El mensaje, perdón, la oración que el Señor escucha y contesta de inmediato y te contesta pues de una manera tan linda y con grandes beneficios, es la oración de un pecador que se arrepiente, reconociendo su situación y que necesita de un Salvador. Esa oración nunca tarda, instantáneamente es contestada por el Señor y, como estamos diciendo, trae muchos beneficios. Te da la salvación, te libra del castigo eterno y convierte en hijos de Dios, y el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Qué lindo, qué bonito, a la luz de la palabra, saber los beneficios que puede traer el acercarnos a Dios en forma personal, en forma individual, a través de nuestros devocionales, los creyentes, al Señor. En verdad, es de mucha alegría, de mucho gozo. Entonces, yo creo que, como digo, no se puede abarcar mucho de este tema, pero al menos estamos aprendiendo lo que debemos hacer como creyentes, lo que debemos hacer cuando estamos escuchando la palabra de Dios, acercarnos a Dios en oración. Vamos a ver el tercer punto. Otra cosita que nos da la seguridad de que nuestras oraciones son contestadas, ¿no? Y esto es que cuando oramos, el Espíritu Santo nos ayuda intercediendo ante el Padre. Este es otro punto muy importante y vamos a leer Romanos 8, 26, 27. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hacemos? ¿Qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, porque el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Con gemidos indecibles. El 27 dice: mas es el que escudriña los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Qué lindo este versículo, qué promesa tan maravillosa, qué promesa tan alentadora para nosotros los que estamos hablando, los que estamos escuchando y los que estamos orando, ¿no? Entonces, acá encontramos pues de que cuando oramos, ¿qué sucede? Tenemos este medio de gracia a través del cual presentamos nuestras peticiones al Señor. Pero hay algo muy importante, pues, ¿no? Nosotros, como seres humanos, tal vez no sabemos orar. Aunque a veces ya el creyente dice: no, yo sé orar mucho. Y a veces oramos, pues sí, en nuestras oraciones metemos versículos, metemos ilustraciones y tantas cosas, y pensamos que por eso sabemos orar muy bonito y que el Señor nos va a escuchar y nos va a contestar de inmediato. No es así, hermanos. El Señor sabe lo que queremos decir. Él, aún no tenemos la palabra, diremos, en la punta de la lengua, como decimos popularmente, y Él ya sabe lo que queremos decir. Él no necesita una palabrería, como vemos en Mateo, ¿no? Lo que quiere es que lo hagamos de corazón. Pero como no sabemos orar, pues lo hacemos, como estaba diciendo, en forma egoísta, ignorantemente, ¿no? Pero hay algo acá muy importante. El Espíritu Santo nos ayuda e intercede para que nuestros pedidos sean de acuerdo a la voluntad de Dios. Y lo hace, dice acá, con gemidos indecibles, que no se pueden articular con palabras, pero que son llamados profundos por nuestro bienestar. Qué bonito esto que nos enseña la palabra. Y en 1 Corintios 2:11 dice: porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así
Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Por eso es que debemos tener esta confianza, esta seguridad de que el Espíritu intercede por nosotros y Él hace llegar las cosas ya de una forma adecuada, de una forma que el Señor pueda contestar nuestras oraciones, ¿no? Y la obra del Espíritu Santo, hay algo también que debemos tener en cuenta, va en paralelo con la obra de Cristo, quien es nuestro abogado intercesor allá en el cielo, también dice en Primera de Juan. Algo que, imagínense, ¿no? A veces, como dicen, para ir ante una autoridad necesitamos apadrinarlos de alguien, necesitamos una recomendación, pero acá no tenemos no solamente alguien que va a interceder por nosotros, son dos, el Espíritu Santo y Cristo. En Primera de Juan también nos enseña esto, 2:1, ¿no? Por lo tanto, hagamos uso de este medio de gracia con toda confianza y seguridad de que nuestras oraciones llegarán al Padre. Qué lindo, ¿no? El Espíritu Santo y nuestro Señor, que es nuestro abogado allá, intercede por nosotros. Entonces, tal vez digamos una cosa, ¿no? A veces podemos decir, no, mejor no oro porque no sé orar bien, ¿no? No sé ni cómo pedir, no sé cómo dirigirme al Padre. Pero acá nos está diciendo, basta, en otras palabras, de que tengamos honestidad, sinceridad y lo hagamos de corazón nuestra oración. El Señor no quiere pues lindas palabras, no seas no necesita que prepares un discurso, no necesita que seas un orador para orar al Señor. Simplemente que le digas de corazón lo que quieres. Y ahí están, tenemos quien intercede por nosotros. El Espíritu Santo que intercede, que dice con gemidos indecibles, y también nuestro Señor Jesucristo. Qué esperanza tan maravillosa, qué privilegio tan grande que tenemos los creyentes, ¿no? Entonces, esperemos que a partir de ahora estemos dispuestos y listos para orar en cualquier momento, que el trono de Dios está allí y podemos entrar en cualquier momento que nosotros lo deseemos. Entonces, como vemos en Primera de Tesalonicenses 2:1, dice algo muy importante también. Exhortamos ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Pablo, en esta parte, dice una exhortación. En la Nueva Traducción Viviente no dice exhorto, sino dice te ruego. Y esto dice a Timoteo, ¿no? Lo que dice a Timoteo, que la práctica de la oración sea pues prioridad en la iglesia, ¿no? Y bueno, si pensamos por qué le dice esto Pablo a Timoteo, esto le dice en el contexto de que en la iglesia de Éfeso habían dejado de orar por los no creyentes. ¿Y por qué? Porque los falsos maestros del judaísmo estaban enseñando de que la salvación solamente era para los judíos y los proselitos del judaísmo. Y por ello es de que Pablo justamente insiste a Timoteo de que la oración debe estar en primer lugar. Bueno, y aunque este pasaje, dicen algunos comentaristas, de que es más aplicable para una oración en grupo, pero tampoco hay nada que nos pueda decir que no podemos aplicarlo en forma personal en nuestros devocionales, cuando nosotros oramos y nos dirigimos al Padre a solas, ¿no? Lo que dice es acá algo muy importante y lo podemos hacer, es pedir por todas las personas y sin discriminación alguna de raza, de nacionalidad, posición económica, política, etc. Lo que nos manda acá es orar.
Y esto es orar no solo por las personas, sino por todas las cosas, creo yo. Sabemos todas las dificultades que estamos atravesando. Y dificultades de todo tipo, personales, familiares, dificultades sociales, económicas, políticas, en fin. Debemos orar por todo y orar por todas las personas que tienen que ver con esto. Ahí, inclusive, pues, en esta parte de Tesalonicenses, también habla de orar por nuestras autoridades. Y a veces poco hacemos, más criticamos que oramos. Y debemos orar, ya centrándonos en el versículo, especialmente por las personas que aún no conocen el Evangelio. Debemos orar constantemente por ellos, para que se den cuenta de su situación y puedan arrepentirse. Porque las dificultades que todos atravesamos es en esta vida. Las personas generalmente nos preocupamos por el futuro. Nuestro futuro decimos, pero ¿qué futuro? El futuro acá en la tierra. Pero acá todo se queda, se quedan casas, se quedan carros, se quedan cuentas bancarias, todo se queda acá. Pero no nos preocupamos del verdadero futuro, la vida eterna, ¿no? Entonces, eso debemos pensar, y yo quisiera que nosotros hoy también pensemos en esto, si estamos realmente orando, especialmente por estas personas que no conocen el Evangelio. Y también, ¿no? ¿Con qué frecuencia lo hacemos? Primera de Tesalonicenses 5:17, ¿qué nos dice? ¿Que debemos orar los domingos, los jueves? ¿No? Constantemente debemos orar. ¿Sabemos cómo van a tener entonces respuesta nuestras oraciones de forma adecuada? Y oramos por todas las personas, y centrándonos un poquito, como estamos diciendo, en los no creyentes. Estamos orando, por ejemplo, por nuestros familiares que aún no son salvos. Estamos orando por las personas que nos visitan acá en la iglesia. Hemos tenido el almuerzo de comunión y muchas personas han venido. Ahora, yo te pregunto, ¿has podido hablar con ellos, con alguno de ellos? Los jueves inclusive se está mencionando los nombres de... ¿Tienes una relación así de nombres por quienes estás orando constantemente en tus devocionales personales? ¿Estamos orando por nuestras autoridades? En fin, ¿no? Estamos orando porque realmente nuestros hermanos crezcan espiritualmente y conozcan más de la palabra y tengan más seguridad de orar, venir al Señor con esa seguridad de que van a ser escuchados. Estamos orando por cada uno de nuestros hermanos que aún no asisten a la escuela bíblica, y en nuestros cursos tenemos ahí la relación. ¿A quién le toca llevar este curso? Quizás nos centramos solamente en los que están asistiendo, pero oremos por el resto para que se animen también en esa lista. Hermanos, tenemos una gran responsabilidad, la oración. Bueno, yo no quiero ya seguir hablando porque el tiempo se nos va, y vamos a terminar con la conclusión, o algo simple nomás, ¿no? El Señor nos ha dado este medio de gracia, la oración, para dirigirnos al Padre y fundamentalmente para recibir misericordia y gracia de Él, ya que por la obra de Cristo en la cruz y la intercesión del Espíritu Santo podemos tener plena confianza de que serán atendidas nuestras oraciones, porque pedimos de acuerdo a la voluntad del Padre. Vamos a orar. Bendito y amado Padre Celestial, te damos gracias esta mañana por tu palabra, Señor, por estos 3 puntitos que tú nos has enseñado acerca de nuestra comunión, de nuestra conversación que debemos tener constantemente contigo, Señor. Gracias por tu bondad, gracias por tu misericordia, y te pedimos perdón cuando no hacemos, Señor, lo que es debido, cuando no tenemos en cuenta de que esto no solamente es un privilegio, sino también
un mandato, Señor. Es un privilegio porque tenemos que interceder por las personas ante ti, mi Señor. Y un mandato porque lo dices en tu palabra y también debemos hacerlo por lo menos por gratitud por todo lo que tú has hecho por nosotros, mi Dios. Gracias te damos en nombre de Cristo nuestro Salvador. Amén.